Ese es Lauren. Ahora, el adenocarcinoma, según la OMS, se divide en grado 1. El grado 1, ¿qué diferenciación tenía? Bien diferenciado. ¿Cuál era el porcentaje de formación de glándulas? Mayor al 95% forma glándulas. ¿Y cuál era la atipia? Era una atipia leve, ¿verdad? El grado 2 era el moderadamente diferenciado. ¿Cuál era el porcentaje aquí? Era de 50 a 95%. Y aquí la atipia era una atipia moderada. Y aquí el grado 3 era el pobremente diferenciado, donde decíamos que menos del 50% forma glándulas. La atipia era una atipia severa. Además, aquí también podía ser patrón sólido, fusiforme, anillo de sello, sábanas de células, etc. Entonces, si mezclamos las clasificaciones, según Lauren, el intestinal, ¿qué grado puede ser? 1 o 2. ¿Y el difuso? Solo 3. Entonces, esos son nomenclaturas que ya deben de manejar para esta altura, ¿verdad? Porque eso se va a seguir preguntando y cáncer gástrico vuelve a caer en la final. Es un tema así gigante que deben de saber porque es una neoplasia muy frecuente, ¿verdad? Lo que es cáncer gástrico. Se voy a apagar la luz un ratito. Entonces, si miramos esta imagen, ¿qué grado les parece que es este? ¿Grado 1, grado 2 o grado 3 según la OMS? Grado 2, ¿verdad? Se ve glándulas, pero no hay tantas glándulas. Hay bastante estroma interpuesto y la atipia generalmente es moderada, pero esto para Lauren es simplemente intestinal. Lauren simplifica, es intestinal difuso, ¿verdad? Ahora la OMS complica. Grado 1, grado 2 y grado 3 de acuerdo al porcentaje de glándulas. Entonces, si por ejemplo, miramos y si esto clasificáramos por la OMS, ¿qué grado sería? Esto sería 1, ¿verdad? Si toda la lámina vemos así, glándulas numerosas, compactas, poco estroma interpuesto es 1, ¿verdad? Ahora, nos dice, esto vuelve a tener sus tipos histológicos que ya no les voy a dar, pero si ustedes van a hacer cirugía, sobre todo gastro, tienen que saber, ¿verdad? Donde este es, por ejemplo, el tipo papilar y aquí nada más que nos dice que aquí prácticamente está invadiendo hasta la capa muscular y se ve la formación de papilas. Ahora el difuso tiene un crecimiento, como dice, infiltrante difuso de células pobremente diferenciadas, poco cohesivas o no cohesivas, donde también no les coloqué aquí, pero les voy a agregar el patrón en fila india. Fila india significa cuando las células se siguen unas a otras. Esto también entra como tipo difuso y aquí también fila india es grado 3. A eso se refiere poco cohesivas o no cohesivas. La incidencia es constante, no tiene lesiones precursoras, o sea, no es que se va a originar de un adenoma, él nace de la nada en una persona predispuesta y con factores de riesgos. Células mucosas de tipo difuso no forman glándulas. Vuelve a repetir ahí, ¿verdad? Va infiltrando como células individuales o grupos de células atípicas
que parecen proceder de la mucosa y la formación de esta mucina expande el núcleo a la periferia y adopta un patrón que se llama en anillo de sello. Si las células en anillo de sello están en más del 50% del tumor, supongamos es una pieza quirúrgica e incluimos 10 láminas de tumor. Y si encontramos, como dice ahí, en más del 50%, en 6 láminas anillo de sello, ya no se llama difuso, se llama carcinoma en anillo de sello. La incidencia de hombre-mujer es igual, del tipo difuso, los dos sexos pueden tener por igual, y la edad media es pacientes un poquito más jóvenes. El otro decíamos 55 años, este es 48 años. El tipo anillo de sello, el núcleo es empujado hacia la periferia por la mucina y adopta un patrón que nos recuerda a un anillo. Este es otro caso donde aquí, por ejemplo, se ve algunas glándulas, ¿verdad? Aparentemente normales, y es un caso poco peculiar porque, como dijimos, la edad es 48 años. Este es el caso de una nena, 9 años. 9 años, ¿verdad? Donde se veían, ¿verdad? Si ustedes miran, se ven algunas glándulas y parece que hace como un proceso adaptativo, como una hiperplasia, ¿verdad? Pero el problema mayor no está ahí. El problema mayor está aquí. Miren estas células. Recuerden que cuando se ve un anillo de sello se ven los demás. Y las células pleomórficas, esto fue a inmuno, histoquímica, y por inmuno nos permite ver el anillo de sello. Ven que hay 1.000.000 de anillos de sello distribuidos. El pronóstico es muy malo, la paciente falleció. Cualquiera de estas neoplasias, intestinal, difuso, él puede invadir todas las capas y de acuerdo hasta dónde invade tiene su estadio patológico que se llama TNM, que seguramente van a estar dando en patoquirúrgica y en cirugía posteriormente, ¿verdad? Ellos pueden invadir también los ganglios distales, más distales inclusive, hacen metástasis por las dos vías, linfática y hemática. Por razones desconocidas, tiene una avidez, ¿verdad? Avidez significa le gusta ese lugar, y a veces el primer síntoma es la aparición del ganglio supraclavicular de Virchow agrandado. También el tumor hace metástasis en el ombligo. Y en el ombligo, digamos, forma una masa tumoral palpable que se conoció con el nombre de nódulo de la hermana Mary Joseph. Les voy a mostrar los dos y les voy a explicar por qué. El ganglio de Virchow agrandado puede ser el primer síntoma. Y esto ocurrió con el papá de mi ex jefa de anatomía patológica. Ellos se fueron de vacaciones, estaban en la playa, él empezó a sentirse mal, dolor gástrico, pensó que era porque había tomado un poco, etcétera, ¿verdad? Volvieron del viaje, seguía con dolor en epigastrio, bueno, hacete una endoscopía, en la endoscopía no se encontró, probablemente no era una buena muestra, por eso les repito, mínimo 6. Y luego ella ve que el ganglio supraclavicular izquierdo agrandado y le dice, vamos a biopsiar. Se biopsia, difuso. Se fue a los Estados Unidos para su tratamiento a Alemania. 3 meses después fallece. O sea, hablamos de neoplasias que no respetan ni que sean multimillonarios. ¿Entienden? O sea, es sumamente agresivo. Y a veces este es el primer síntoma y a veces en la endoscopía si no es una buena toma no se va a ver. No se va a ver si no es una buena toma. Por eso muchos médicos quieren hacer la endoscopía y dicen, bueno, vamos a hacer, cobran, aquí 5 millones cuesta una endoscopía con toma de biopsia, pero no hacen una buena toma para no complicarse. Entonces lo bueno es que si van a cobrar, que cobren ese monto, pero que tomen una buena muestra para que eso sea evaluado por el patólogo, ¿verdad? Ahora, entonces esto es ganglio de Virchow, no es patognomónico, ocurre en otras neoplasias también, el ganglio supraclavicular agrandado, en otras neoplasias del tracto digestivo.
Ahora, el nódulo de la hermana Mary Joseph era una monja, que era una enfermera, por eso es hermana María José. Era una enfermera que cuidaba de pacientes que estaban críticos internados con neoplasias. Y ella se dio cuenta que muchos de los pacientes tenían una masa palpable y tenían este color, un cambio de coloración en el ombligo. Pueden buscarlo si quieren buscar, ¿verdad? Y van a encontrar la historia de la hermana María José. Y veía que los pacientes que tenían esta metástasis fallecían muy rápidamente. Tampoco es patognomónico, es más frecuente en tumores gástricos, pero también ocurre en tumores de páncreas y otras neoplasias, como por ejemplo de ovario. Entonces, prácticamente tomó el nombre, ¿verdad? Y le hicieron incluso un homenaje a la hermana María José porque descubrió ella esto, ¿verdad? Que los pacientes fallecían rápidamente y que se trataba de neoplasias que estaban a nivel del ombligo, o sea, que hacían metástasis a nivel del ombligo, por vía linfática también hace. Entonces, también es característico la invasión del tumor gástrico a duodeno, páncreas, retroperitoneo, también en ovario y colon. En el momento en que de la muerte, generalmente es generalizada las metástasis a hígado y pulmón, y una localización importante de las metástasis es a ovarios, que el tumor gástrico haga metástasis a ovario. Este tumor recibe el nombre de tumor de Krukenberg. Cuando el tumor gástrico hace metástasis a ovario, generalmente es bilateral. La asociación más frecuente es cáncer gástrico metastásico a ovario, pero también cáncer de mama, páncreas, vesícula, también hacen metástasis a ovario y también se llama Krukenberg. Solo que más comúnmente, más frecuentemente es cáncer gástrico y ovario, la asociación conocida como Krukenberg. Los demás también son Krukenberg, repito. La OMS tiene otra clasificación donde habla de leiomioma, leiomiosarcomas, schwannomas, tumores granulares y del estroma, que son denominados de tipo no epitelial. Los epiteliales son el adenocarcinoma papilar, si forma papilas, tubular, si forma túbulos, mucinoso, donde se ve mucina en la luz glandular, anillo de sello, indiferenciado adenoescamoso, donde hay un componente glandular y un componente escamoso de células pequeñas y carcinoides. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos? Y ahí hablamos del elevado consumo de sal, o sea, la comida, el hábito de comer es lo que más está asociado con las neoplasias de tipo gástrica, ¿verdad? Donde hablamos, por ejemplo, de comidas ahumadas o que contienen nitrosaminas. Nunca se fijaron en la fecha de vencimiento de los supermercados. Aquellos, por ejemplo, que tienen una fecha de vencimiento más prolongada, por ejemplo, vence en 2026. Esos son los, digamos, que tienen más conservantes y lo que no es recomendable comer, ¿verdad? Yo creo que les había comentado del Nisino, no les comenté. Yo creo que les había comentado del Nisin, por ejemplo, ¿verdad? Que aparte de tener mucha sal, que se hizo un estudio y se vio que eso se termina por digerir pasado 3 días, ¿verdad? Comparando con fideos normales, vamos a decirlo así. Todo lo que es el churrasco, por ejemplo. El churrasco, ¿cómo les gusta más? ¿Que tenga un poco de tejido adiposo o sin tejido adiposo? Muchas comidas, muchas personas les gusta el que tiene un poquito de gordurita, ¿verdad? Ese justamente también es totalmente dañino, ¿verdad? Todo lo que hablamos de jamones, todos los tipos de embutidos, jamones, todos ellos, ¿verdad? Tabaquismo y alcohol, ¿verdad? Que no está claro su papel. Protectores, o sea, se recomienda, ¿verdad? Consumos de frutas, verduras, vegetales, vitaminas y minerales para poder, digamos, contrarrestar esta mala alimentación, ¿verdad? Hay personas, de hecho, que no comen carne por eso. Y sí. Ahora existen otros factores de riesgo. Grupo sanguíneo A. ¿Quién tiene grupo sanguíneo A?
Los que tienen grupo sanguíneo A, por la estadística, se vio que tienen mayor riesgo. O sea, era más frecuente en personas que tenían grupo sanguíneo A. Predominio racial, esto en realidad más bien capaz sea por la alimentación, es más común en asiáticos. De hecho que esto está bien descrito en todo lo que es China, Japón, ¿verdad? Como los primeros lugares, y van a estudiar en cirugía muchas más clasificaciones que hicieron los japoneses. Síndrome de carcinoma gástrico con mutación familiar en E-caderina. La E-caderina, que es una proteína de unión que está mutada en muchas personas con, digamos, factor de riesgo de cáncer gástrico de tipo difuso. Síndrome de cáncer colorectal no polipósico y mutación en la E-caderina en el factor CDH1 y genes supresores de tumores. Otras condiciones predisponentes, gastritis crónica. Y sobre todo si es gastritis crónica atrófica y con metaplasia intestinal. Se vio que era 18 veces más frecuente. Úlcera crónica gástrica, pacientes que tenían úlceras gástricas. Helicobacter pylori positivo, 5 a 6 veces más en personas con Helicobacter positivo. Otras infecciones menos frecuentes como el virus de Epstein-Barr. Y también hoy día se vio postgastrectomías, aquellas personas que querían adelgazar y que se retiraban porciones del estómago. Inmunodeficiencia de cualquier tipo, y hay una patología que se llama enfermedad de Menetrier, donde es una gastropatía hipertrófica, que prácticamente el estómago cambia de arquitectura macroscópica, parecen como que tiene múltiples formaciones vellosas, pero en realidad se trata de una gastropatía hipertrófica, donde aquí prácticamente vemos cómo están agrandadas las glándulas. Entonces, la dieta, el helicobacter, la genética, los factores ambientales, todo ello hacen que la mucosa normal vaya cambiando a una gastritis superficial leve, luego moderada, luego severa. La moderada y la severa sobre todo tienen atrofia, metaplasia intestinal, donde el epitelio cilíndrico mucosecretante cambia a un epitelio con microvellosidades y células caliciformes, cáncer gástrico y luego metástasis. Y todo esto tiene que tener una carga genética asociada también. Bueno, a ver, ¿hasta dónde va para el receso? Falta ya poquito. Todos faltan. Bueno, lesiones premalignas, entonces displasia de bajo y de alto grado. Dijimos pólipos también. Los pólipos gástricos adenomatosos o poliposis familiar son los que están asociados, ¿verdad?, a las neoplasias. Los hiperplásicos tienen aquí un signo de interrogación porque en realidad él se encuentra, que también se vio en tumores gástricos, pero se piensa, o sea, la hipótesis es que él no origina el tumor. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una metaplasia intestinal obvia con células caliciformes y ya con cambios de displasia. Prácticamente si hablamos de displasia, hablamos de distorsión de la arquitectura y de la función del epitelio. Y esto vamos a ver a vuelta del receso, donde también de acuerdo a la profundidad de invasión se divide en in situ, incipiente o precoz y gástrico avanzado. Hasta ahí continuará. No sé si ahora quieren sortear ya los temas o quieren hacer primero el receso.